Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Esta es el tercer destacado INEA que asisto. Hábilmente lo hicieron coincidir un viernes, que es el día que siempre estamos en algún lugar del interior. Pero antes de empezar con la presentación, permítanme transmitirles la satisfacción personal, yo diría con emoción, de que tenga el privilegio de, en este momento y en este lugar, el momento en el que después de 50 años de permanencia de un ensayo que deberíamos considerarlo un activo nacional, y después de 30 años de la Ley de Conservación de Suelos, estemos aplicando una política pública que seguramente podrá ser perfectible, que fue desarrollada a partir de la ciencia y el conocimiento, que se basó en un trabajo de difusión y de comunicación con muchísimos de los que están acá, pero que llega haciendo la etapa del convencimiento, pero que llega a la etapa donde hay que efectuar la regulación. ¿Y por qué es importante la comunicación, el diálogo y el conocimiento? Porque las políticas públicas son exitosas o son más exitosas cuando tienen el cuidado de diseñarse con la participación, no necesariamente con la aceptación, pero con la participación, el aporte y la crítica de los administrados y no diseñadas en contra de los administrados. La primera vez que yo di una charla pública como ingeniero agrónomo fue en el año 1992. La charla se llamaba "¿Y después del arroz qué?", y estaba situada en un momento y en un lugar en el cual después de la sequía del 88-89 lo que generaba renta rápida en los suelos del basalto era la inclusión del arroz en un sistema donde se rompían los mejores campos naturales, casi todos vertisoles y brunosoles del basalto, buscando una renta rápida, la renta que generaba el arroz, porque una renta ganadera era de 10 o 12 dólares y una renta arrocera era de 70 dólares. En ese momento yo estaba iniciando mi actividad inicial, valga la redundancia, estaba empezando como productor de arrocero en un campo arrendado, obviamente, y la propuesta, el planteo desarrollado era una rotación de arroz pasturas, basándome en dos elementos. En primer lugar, corriendo la ecuación universal de pérdida de suelos, con unos libritos de Corsi y Yenta que está por ahí por el fondo, corriendo el modelo que había trabajado Panone, creo que con Bettigen, y lo que quedaba clarísimo que con el factor de erosividad que hay en el departamento de Artigas, si una agricultura de laboreo continuo en Colonia o en Soriano había pintado de rojo el mapa de erosión que conocíamos desde que nos graduamos como agrónomos en el año 1980, ¿qué podía pasar con 200 o 300 milímetros más por año con un factor de intensidad de lluvia más alto? Y la segunda transparencia, porque no había PowerPoint, era con aquellos cosos que dibujábamos, y la segunda transparencia era el ensayo que hoy conmemoramos, porque creo que es una conmemoración, donde era claro que las rotaciones eran los que nos garantizaba por lo menos mantener. Así que, no sé si Lavalleja todavía está o no, yo a Lavalleja Castro lo conocí personalmente hoy, por eso se lo dije personalmente y lo estoy repitiendo en público, porque algunas de las cosas que vamos a hablar hoy a mí me acompañan y las vueltas de la vida me pusieron en la circunstancia de tener que conducir la política pública agropecuaria. Lo segundo que quiero hoy es agradecer públicamente a esta institución, a la Universidad de la República, a FUCREA, a la Asociación Uruguaya de Siembra Directa y a un montón de otros amigos que andan por acá por la vuelta, colaboradores del Ministerio o empresarios privados, que en la etapa de diseño y de discusión de la aplicación de esta política participaron, se involucraron y están involucrados
por resolución ministerial, porque lo que tiene que tener una política es un respaldo técnico y nunca permitir que se confunda una política de este tipo con criterios políticos o ideológicos. Los conceptos que miden tienen que ser aspectos científicos y técnicos. Con esas dos precisiones, déjenme, porque obviamente lo mío no va a ser una charla de la calidad técnica de las que me precedieron, déjenme sí combinar esta política con el resto de las políticas del país y por qué para nosotros es una de las políticas estratégicas. Rápidamente vamos a discutir el concepto incentivo o desincentivo hacia la intensificación agrícola, la forma como estamos aprovechando la coyuntura en los rubros agroexportadores, es decir, el Uruguay no es una isla, el Uruguay está en el mundo y el Uruguay siente, sufre o se beneficia de los movimientos del mundo, por demanda y sobre todo por precio, porque en ambas cosas no incidimos. ¿Qué desafíos nos representa esto para la sustentabilidad? Y obviamente, ¿cuáles son las prioridades de política para la sustentabilidad, que no es exclusivamente la conservación de los suelos? Voy rápido acá, esto alguien lo dijo hoy, creo que García, es decir, la humanidad va a tener que producir en los próximos 35 años más cantidad de alimentos de lo que produjo en toda su existencia. Eso sencillamente porque vamos camino a los 9.300 millones de habitantes en el año 2050, pero además porque vivimos en una época nueva. Yo no sé si estamos en una época de cambios o estamos en un cambio de época. Dependiendo de que miremos las cosas en términos de 5 años o en términos de 30 años, tiendo a pensar que estamos en un cambio de época y no en una época de cambios. Hay un autor norteamericano muy conocido, Jeff Sachs, amigo de Walter, que tiene un libro que yo recomiendo leer, se llama Economía de un planeta abarrotado, que describe los cambios de los inicios del siglo XXI con una cantidad de indicadores, pero hay 3 o 4 que para nosotros son muy importantes. El primero, el Uruguay inicia el siglo XXI en un mundo donde hay mucho más convergencia económica. ¿Qué es convergencia? Los países emergentes crecen a tasas más altas que los países desarrollados. Y si bien la brecha sigue siendo importante, lo primero que hacen los habitantes de los países emergentes que empiezan a crecer mejor es comer. Y lo primero que hacen es comer proteínas, dejar de comer cereales y pasan a comer proteínas. Lo segundo importante es que por primera vez en la historia va a haber más habitantes en los centros urbanos que en las zonas rurales. Lo tercero es que el agua empieza a ser una limitante por su competencia para el uso doméstico o para el uso industrial. Y las dos primeras cosas determinan que estos números son de las Naciones Unidas, hablan de que en los próximos 20 años aproximadamente 3.000 millones de personas van a pasar a la clase media, entendiendo por clase media no en dólares por mes, sino entendiendo por clase media una determinada cantidad o suministro mínimo de una dieta equilibrada. Y como las relaciones de eficiencia, si somos muy buenos, andamos en esto, y las proyecciones son de que la carne vacuna va a crecer en esa proporción, en realidad lo que está pasando es que los que dejan de desayunar, almorzar y cenar con una taza de arroz y comen una patita de pollo, después una alita de pollo, después un pechito de cerdo y después disfrutan un entrecot, están creciendo. Y esa es la razón por la cual Uruguay en 2 años tenía a China
lo único que compraba China eran menudencias, es decir, para Uruguay China era un mercado de 100 millones de dólares y donde se vendía todo lo que no es carne y el balido. Eso iba a China. Entonces se transformó en menos de 2 años. Este año China va a ser el principal comprador de carne del Uruguay, pero además en volumen y en valor, porque se transformó en el principal comprador de cortes valiosos. En ese proceso, nosotros, y esto empieza a tener que ver con algunas de las cosas que voy a hablar al final, y que Terra, que hizo, a excepción de los futbolísticos, muy buenos comentarios, él me dijo que me dejaba servido lo del agua, pero me dejó servido lo de la ganadería, porque en realidad lo que vamos a terminar, o tenemos que preguntarnos, es cómo es la interacción entre estas cosas, expresada como oportunidad de valorar el trabajo y la producción nacional. Y el otro contexto es este. El otro contexto es la demanda agregada por biocombustibles, ya sean etanol o biodiesel, que tanto el aumento de proteínas animales como la demanda por biocombustibles impactó fuertemente en 2 grandes cultivos, maíz y soja fundamentalmente, y tuvo un impacto de arrastre sobre todos los que están en ese circuito. Lamentablemente para los arroceros no nos impactó. En el otro escenario, ese es el escenario de época, en dónde estamos ubicados en el mundo. Estamos ubicados en una de las zonas definidas como con alta disponibilidad, con aptitud de suelos para agricultura de secano. Agrego a esa gráfica que además estamos en una de las regiones que tiene las reservas de agua más importantes. Y cuando hablo de las reservas no estoy hablando del acuífero guaraní, estoy hablando del régimen de precipitaciones y la relación que hay entre la precipitación efectiva y el escurrimiento. Estamos en alguna de las zonas donde tenemos la mayor cantidad de escurrimiento que mayoritariamente no aprovechamos. Segunda pelota que dejó servida el resentido futbolístico. ¿En dónde? Es una broma amistosa. Estamos acá, pero también tenemos suelos, altas disponibilidades de suelos en otras regiones. Pero cuando vamos a analizar la posible disponibilidad de tierras en millones de hectáreas y qué porcentaje de esa tierra está a menos de 6 horas de los mercados, ahí vemos que el gran oferente, que es África, tiene bajo porcentaje a corta distancia, pero además tiene una muy mala infraestructura, que no quiere decir que la nuestra sea buena. Esta misma cuenta se la podemos hacer para el país y explica por qué algunas áreas con suelos aptos están quedando fuera del sistema, porque el componente de flete y logística es una variable determinante. Lo mismo se da a escala planetaria. En ese escenario nos tenemos que acostumbrar a que sobre esta región seguiremos teniendo una tensión de demanda importante por el recurso tierra, por las características que estábamos hablando. Bueno, la demanda futura de carne y de lácteos y de cereales es más de lo mismo, ¿verdad? Cuando proyectamos esto, el claro ganador es la carne y la leche. ¿Cuáles son las tendencias de la evolución de los precios? Datos de FAO, una leve aumento en el trigo, un leve aumento en los oleaginosos, un leve aumento en la carne vacuna y una tendencia creciente del petróleo, y por lo tanto eso, si nos basamos en una transparencia que vimos hoy, que graficaba no me acuerdo quién la presentó, pero que graficaba los costos energéticos
de cada uno de los cultivos, si todo esto es cierto, parece claro que la brecha de competitividad o de rentabilidad potencial entre un cultivo y otro va a estar muy determinada por la mayor o menor necesidad energética. En ese escenario, que algunos llaman el viento de cola como un periodo en la historia de la humanidad donde hubo un aumento sostenido de los precios de los productos agrícolas que fue aprovechado por nuestra región para aumentar en los porcentajes que se vieron hoy el trigo, el maíz y la soja, y de la soja se hablaba algo así como del 380%, si no registré mal los números. Eso, interpretar el viento de cola exclusivamente porque los precios de los productos subieron, sin analizar la evolución de los precios de los factores de producción, es un análisis un poco rengo, porque en realidad, en como en cualquier otro negocio, esto es ingresos menos egresos. Y si comparo evolución, tengo que comparar evolución del producto y tengo que considerar la evolución de los insumos. Esta gráfica, con base 1, grafica la relación de precios de los factores trabajo, tierra e insumos con los productos agropecuarios en el Uruguay. Y lo que está claro es que también en los últimos años lo que ha habido es un claro aumento de los factores. Que la relación aumente quiere decir que aumentó más el precio de los factores de producción que el precio de los productos. Por lo tanto, viento de cola para el precio a 20 nudos, pero viento de frente para los insumos a 30 nudos. La resultancia de 20 contra 30 no da positiva, da negativa. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque me parece que valorar lo que ha realizado el sistema agrícola de nuestro país en este escenario y concluir que fue solamente viento de cola, y discúlpenme que lo diga y lo reitere porque es un tema que está en la discusión en estos días, es no estar conociendo qué pasó con los costos de producción. Si vemos tierra y capital, insumos o trabajo, acá estamos hablando de sistemas agrícolas, obviamente vemos que suben los insumos, sube la tierra y sube más el factor trabajo. Y sube más el factor trabajo porque estamos en un país que tiene 6% de desempleo, que hay una cantidad de oportunidades y para retener gente en el sistema agrícola hubo que romper con una brecha histórica de bajos salarios. Pero además crece el valor el precio del trabajo porque también aumentó la productividad de los sistemas. Y el aumento de la productividad del trabajo y de los sistemas productivos permite pagar mejores salarios. Y en definitiva eso creo que es lo que queremos todos. Es decir, ¿qué es lo que queremos construir? Queremos construir un círculo virtuoso en el cual haya innovaciones, inversión, competitividad, inserción internacional, más producto a más valor y por lo tanto más salario, eso es desarrollo. Lo que sea competir en base a deterioro de recursos naturales, baja inversión y bajos salarios no es desarrollo. Puede ser aumento de divisas, pero no es desarrollo. De manera de que esa es una buena noticia. Y bueno, y en ese escenario donde queda parado Uruguay cuando analizamos a qué se debió el crecimiento. Lo que es azul oscuro es el volumen y lo que es azul claro es el precio. Y nos comparamos con Brasil, con América del Sur como promedio, con México y con Centroamérica. Y lo que queda claro en esa transparencia es que Uruguay creció más por volumen que por precio. El precio incidió, pero el salto más grande estuvo dado por volumen. En términos relativos, ¿qué quiere decir eso? Que Uruguay aprovechó mejor ese viento de cola que fue para todos, sobre todo por el lado del aumento de la producción. Y esto no fue casualidad, ni fue
obra del Espíritu Santo. Hubo decisiones empresariales de inversión que explican que Uruguay haya dejado de ser un país que invertía el 13,7 o el 14% de su PBI a ser un país que invierte el 22%. Y como a veces se dice, eso lo que pasa es que es todo inversión, no, la inversión extranjera directa es el 5,5%. Y adentro de esto están las plantas de celulosa, porque es bueno hacer este análisis con planta y sin planta, porque las plantas tienen un efecto el año que se construyen o el otro año y después desaparecen. Pero el gran crecimiento está dado por la inversión nacional que se ha realizado. Dentro de esta inversión hay un componente altísimo de inversión agropecuaria. Vuelvo para atrás. Inversión altísimo, inversión agropecuaria, que además no fue consecuencia exclusiva de las decisiones de inversión de los agentes en un mercado no distorsionado. El mercado estuvo distorsionado, y estuvo distorsionado para buena, porque existe en este país una ley de promoción de inversiones que le asigna puntajes a los proyectos de inversión que generan desarrollo, que generan empleo de calidad, que tienen cuidado por el medio ambiente, o que inversiones que se realizan en el interior de la República con respecto a las zonas urbanas. Y el Uruguay promovió entre el año 2008 y el año 2012 6.428 millones de dólares de inversión promovida, de los cuales 2.473 o 2.478 corresponden al sector agropecuario o agroindustrial. Hay inversiones agrícolas y hay inversiones agroindustriales. Que Uruguay haya aumentado casi al doble su capacidad de almacenamiento de cereales, granos y oleaginosos y su capacidad de secado, obedece al contexto externo, pero también obedece a que existe una política de promoción de inversiones que no le va a cobrar impuesto a la renta por la renta que tengan esos emprendimientos durante determinado número de años. Y eso implica una renuncia fiscal. Por eso, cuando se habla de carga tributaria, hay que hablar de carga tributaria positiva y hay que hablar de carga tributaria o de alivio tributario, porque hay que poner en la cuenta los 2.600 y pico de millones de dólares de renuncia fiscal que el Estado hace para promover aquellas inversiones que se consideran estratégicas para el desarrollo nacional. Y en ese sentido hay maquinaria forestal, maquinaria agrícola, seguramente aquí hay gente que ha participado en los proyectos de inversiones, pero hay logística, hay transporte, hay almacenamiento y hay secado, hay industria frigorífica y hay industria lechera. Entonces, es bastante difícil saber, estamos tratando de medirlo y de evaluarlo con nuestra Oficina de Políticas Públicas Agropecuarias, tratar de imaginar cuál hubiera sido el escenario sin régimen de promoción de inversiones, cuál hubiera sido la inversión. Esas inversiones, el conocimiento científico nacional y el conocimiento que se compra empaquetado, el paquete tecnológico que se compra, ha explicado más del 54% del aumento de la productividad total. Lo que está en amarillo es el aumento de la producción atribuible a la mayor cantidad de insumos. Y lo que está arriba es el beneficio debido a la innovación, es el aumento de la productividad, llámenle si quieren, cambio técnico. Es el cambio de la tecnología que con una misma cantidad de insumos produce más. Entonces Uruguay triplicó el volumen de sus exportaciones, mejor dicho, los cuadruplicó el precio y casi duplicó el volumen de sus exportaciones en términos, en unidades físicas, pero ese aumento de productividad se debe a mayor cantidad de insumos, mayor cantidad de fertilizantes y mayor cantidad de litros de combustible y mayor cantidad de plaguicidas, pero eso explica esto se explica por el cambio tecnológico. ¿Por qué es importante este marco que yo, y pretendo no aburrirlos, que estoy dando? Ese es el marco donde estamos jugando
el partido, usando la referencia. Un país donde el 70% de sus exportaciones, un poco más hoy, son agropecuarias o agroindustriales. Un país donde claramente lo que pasa con el sector agropecuario marca la tendencia con el Producto Bruto Nacional y a veces se separa porque en realidad en las cuentas nacionales Producto Bruto Agropecuario mide la producción agropecuaria. Los 30.000 camiones que hay en este país, de los cuales 25.000 lo que cargan son cosas agropecuarias y le dan trabajo a 50.000 choferes, ¿qué cargarían si este país no hubiera pasado de 6 millones de toneladas de volumen a 19 millones de toneladas de volumen? Entonces, medir el impacto del agronegocio en la economía es mucho más que el PBI agropecuario, y eso explica que en algunos momentos podamos haber tenido ciertas disminuciones o estancamientos en el PBI, pero la tendencia de la economía sigue. Además, porque en nuestro país, en los últimos años, el consumo y los servicios también han sido muy dinamizadores, pero sigo. ¿Qué pasó? Lo que decía anterior es importante en un país donde cuando analizamos las actividades por separados, agropecuaria, industria, servicios o el resto, nos encontramos con que el sector que tiene más efecto multiplicador sobre la economía es el sector agropecuario. Yo antes de ser ministro, si me preguntaban, decía que era la industria o que era el turismo. No tenía ni idea de que esto era así hasta que me lo demostraron con los números. Cuando se habla de valor agregado en este país, lo que en realidad agrega valor es la actividad agropecuaria. Cuando fabrico o armo un auto importado de la India, exporto 100 e importé 92. Entonces, en realidad, el valor que agregué es 8. Cuando exporto una tonelada de carne, tengo un valor agregado del 92 o 93% sobre el valor original. Podremos discutir después cómo se distribuye. Ese es otro tema. Pero cómo se agrega valor en un país como el nuestro está muy claro. Y esto lo digo, acá hay varios que lo tengo aburrido con este cuadro, pero lo digo y lo repito porque es clarísima y gigantesca la ignorancia que sobre este tema hay en la sociedad uruguaya toda. Y una de las cosas que tiene que hacer un ministro es comunicar para dónde van las políticas públicas y por qué. Y las políticas públicas van hacia dónde van por esto. Bueno, eso es la cantidad voy rápido acá, cómo evolucionó 6 millones de toneladas, 18 millones de toneladas movilizadas en el transporte en 10 años, cómo aumentaron las importaciones en bienes de capital para el agro, o cómo aumentó la capacidad de almacenaje, o qué participación tiene la semilla nacional sobre el total de semilla entre el 2005 y el 2011. Y lo que no puede estar ausente de este análisis es que en ese proceso, además hubo un fuerte proceso de valorización de la tierra, por distintas razones. Por la percepción, en primer lugar, de que la relación entre el valor de lo producido con el valor inmobiliario, pero también una percepción frente a ese mundo que va a 3.000 millones más de consumidores frente a una oferta de tierra que es finita, en la posición de precios que había en la tierra en esta región y sobre todo en Uruguay, provoca un cambio muy grande. Un cambio que también se da en los valores, en la superficie, pero en primer lugar en la superficie de las columnas rojas, son miles de hectáreas arrendadas por año, donde hay un gran cambio, y el precio medio por hectárea y por año en el sector agrícola también aumenta de esa manera. Evolución de la superficie de la chacra, intensificación agrícola. Hoy veíamos en el año 1956 este país ya tuvo 1.400.000 hectáreas de agricultura. Es decir, no es la primera vez que tenemos 1.400.000 hectáreas de agricultura. Pero durante todo este periodo
teníamos, acá está intensidad agrícola medida en cultivos por año, teníamos más o menos un cultivo por año. Y lo que pasó del 2000 para adelante es que rápidamente saltamos, del 2000 al 2009, en esta década pasamos de un cultivo por año a más de un cultivo y medio por año. Con lo cual hay un proceso de intensificación muy claro, pero además de tener un cultivo y medio por año, prácticamente en ese periodo desaparecen las rotaciones forrajeras que aparecían como una alternativa en algunos de los sistemas del ensayo que hoy celebramos. Esa es la diferencia, cultivo de primera el verde, cultivo de segunda, es decir, lógicamente en buena parte de ese cultivo y medio, de ese 1,6 o 1,4 de cultivos por año, los cultivos de segunda juegan un rol importante. Y de alguna manera la evolución de la superficie agrícola de secano en hectáreas, que la vemos acá, 1909, 500.000 hectáreas, del 1950, 1,5 millones de hectáreas, que hacíamos referencia hoy. En realidad, esto que vemos acá, 1960-61, Peñarol campeón del mundo, 1966, Peñarol campeón del mundo, 1980-81, Peñarol campeón. Después hay una crisis más bien deportiva, pero nunca espiritual, y en los últimos momentos, sin analizar aspectos deportivos, derecho al estadio, que es una de las razones por las cuales el Ministerio definió trasladar a todos los veterinarios allá al DILAVE para generar un gran y potente masa técnica de veterinarios que investigan, que supervisan y que fiscalizan al lado del Estadio Peñarol, Terra. Oye, sí, que salga nomás, no pasa nada. Entonces hoy estamos acá. Ahora, ¿qué queremos señalar? El análisis que hacíamos con Mondel y con Souto ayer. En realidad, hemos demostrado en las rotaciones, creo que la próxima, exactamente, hemos demostrado o han demostrado quienes han mantenido durante décadas este ensayo, esto es agricultura continua sin fertilización, con fertilización, y los distintos tipos de rotaciones mantienen y una leve tendencia en algún sistema a aumentar, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuándo se aplicó esto? Se aplicó acá, en una época donde la agricultura eran 400 o 500.000 hectáreas. En realidad, las rotaciones se aplicaron en el Uruguay cuando la agricultura estaba estancada. La decisión de tener pasturas en rotación con los cultivos no fue una decisión racional, buscando como objetivo final la conservación del recurso natural. Hacíamos pastura porque el trigo era la manera más barata que teníamos de hacer una pradera y cosechábamos, yo no, pero los que hacían eso cosechaban la ganancia con una pradera de bajo costo instalada a través de un cultivo. Entonces, yo creo que ese es el primer balde de agua fría que nos tenemos que dar todos, ¿no? Es decir, tenemos una cantidad de información científica que nos dice cuál era el camino técnico correcto, pero el camino técnico correcto se aplicó en un momento donde la agricultura estaba en crisis. Eso es lo que en el primer capítulo decíamos contexto externo y el segundo decía incentivos o desincentivos a la conservación. En realidad teníamos un modelo conservacionista, pero teníamos una agricultura que no crecía y que estaba estancada. Cuando la agricultura crece y se estanca es porque responde a otra dinámica, responde a una dinámica, a una cantidad de señales o de incentivos de corto plazo que procuran la renta en el sistema que genera más renta. Y el sistema que genera más renta quedó claro. Lo que vieron hoy es que si no tuviera limitantes desde el punto de vista de los suelos, obviamente que soja, por la razón que sea. Porque es la manera de exportarle agua a los chinos, o porque es tener el cultivo que requiere menos energía, o porque es el que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, o por lo que ustedes quieran.
El problema es que no es sustentable y por eso estamos hablando. Ese modelo no es sustentable y por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero no podíamos pasar por esta actividad sin señalar eso. El modelo, cuando se aplicó, era un momento en que la agricultura estaba estancada. Lo que nos tenemos que preguntar como pregunta es qué espacio y qué rol juega en un momento en el cual la agricultura está dinámica, por todo lo que expliqué antes. Bueno, esto simplemente la evolución, la tasa de crecimiento acumulativo anual entre el 2000 y el 2010 de distintos rubros, ¿no? Y como ustedes ven, los más dinámicos están por acá y soja y carne, esos son, no lo voy a analizar ahora. En ese marco, ¿cuáles son las...? Mi nieto tiene 2 meses, ya es socio de Peñarol. Fue socio de Peñarol 3 días antes de sacar la cédula, independientemente del estadio, porque eso es pasión. Y como no es, tomé uno prestado para la foto, porque en realidad la gran frase que nos debe, creo que movilizar a todos es aquella frase de un agrónomo alemán de principios del siglo XX que dijo: el hombre tiene la tierra en préstamo de sus nietos. Entonces, ¿cuál es la lógica de nuestras políticas públicas? La lógica de nuestras políticas públicas tienen que ver con eso, tienen que ver con, en primer lugar, la conservación de los recursos naturales, y acá el concepto clave es intensificación con sustentabilidad. Porque muchas veces hay una interpretación equivocada entre intensificación con no conservación, y creo que quedó demostrado hoy, además, de que en realidad si nosotros generamos sistemas productivos que incorporan más materia orgánica, tenemos por lo menos la condición básica de ingresar en un círculo virtuoso en el cual podamos ir a una agricultura más conservacionista con un nivel estable. Habrá que demostrar si puede ser creciente en materia de carbono orgánico de los suelos, pero sobre todo eso nos permite soñar con sistemas que sean más intensivos. Entonces, cuando decimos intensificación con sustentabilidad, lo que queremos decir es eso. Cuando en el stand del Ministerio y de toda la institucionalidad agropecuaria en la Expoactiva del año pasado, el eslogan era para producir más para cuidar nuestros recursos, no es un eslogan mercantilista o esnovista, no, es produciendo más, conservamos nuestros recursos. Ese es el concepto que tenemos que poner. Adaptación de los sistemas productivos al cambio climático. En realidad, la política pública va por mitigación y por adaptación, pero con un fuerte componente hacia la adaptación. Obviamente hemos desarrollado las mesas de huella de carbono, las mesas interinstitucionales para generar nuestros propios números en huella de carbono, en carne, en leche y en arroz, con una lógica no de poner eso como un tema de discusión en la negociación país, porque nadie nos los exige, pero sí como un elemento de conocimiento, reflexión y análisis para algunas de nuestras empresas o de nuestras cadenas productivas que fuera de las normas negociadas de país a país se enfrentan a normas privadas que pueden determinarle acceder o no acceder a determinados nichos comerciales. Entonces, una de las funciones que tiene que tener la política pública es generar información como bienes públicos, para que esa información como bienes públicos se utilice en una lógica de agregar valor. Bueno, desarrollo rural es tratar de trabajar para tener una inserción competitiva de la agricultura familiar en las cadenas de valor, que esto no es tener políticas diseñadas, diferenciadas, especiales, para tratar de corregir algún tipo de asimetrías. No garantiza que todos los productores familiares van a
permanecer en el sistema productivo, porque en estos rubros de los que estamos hablando, en la mayoría de ellos, la escala es un tema determinante, pero estamos seguros que van a permanecer muchos más si tenemos políticas bien diseñadas, que no deben concebirse como la inclusión social para que la gente siga viviendo en el campo porque es una reserva estratégica, moral o de recursos humanos, sino que tiene que ser concebida como la construcción de capacidades, de instrumentos y de políticas para que la gente que decida seguir siendo productor y decida seguir viviendo en el campo lo haga porque elige hacerlo, porque en ese trabajo genera o satisface sus necesidades. Potenciar la competitividad y la inserción internacional, obviamente el 70, el 80 o el 90% de lo que el Uruguay produce, depende del rubro que sea, se exporta, y esto es clave, y las cosas que estamos hablando hoy son importantes desde el punto de vista de conservar nuestros suelos, serán importantes en los próximos años desde el punto de vista de la negociación internacional y del acceso al mercado. Políticas institucionales y articulación. Ahora, vamos a la de la sustentabilidad. Nosotros tenemos 4 opciones en 2 ejes. En un eje de sostenibilidad y en un eje de eficiencia. Nosotros queremos este modelo. Un modelo económico productivo eficiente y sostenible, que tenga alta calidad y eficiencia en las políticas ambientales. Ese es el norte. Está al costado, pero es el norte. Podríamos haber optado por tener un modelo insostenible, poco eficiente y sin política ambiental. Podríamos haber optado por tener políticas ambientales de alta calidad, pero poco orientadas al uso eficiente de los recursos. Este dilema está permanente. Cuando García, tú decías, en esta reunión tiene que haber gente de la sociedad, la discusión que se da normalmente con la sociedad es acá. Es decir, si el ambiente lo tengo que tener como una cosa ahí, y no me, como dice Bertoni, no me toque la gallina de los huevos de oro, o lo tengo que tener, o quiero tener, yo voy a cuidar a la gallina de oro, pero para que ponga huevo. Y tengo que cuidarla para que siga poniendo huevos hoy, mañana, pasado y eternamente. Entonces la discusión no es, quiero una política ambiental y no toquen nada, sino que la discusión es, quiero un modelo que sea eficiente y sostenible, y eso requiere ajustar modelos para cada situación, para cada rubro productivo y para cada región. Por lo tanto, algunas reflexiones finales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la evidencia? Analizado desde el punto microempresarialmente, con relaciones de precios y desarrollos tecnológicos favorables en la agricultura, hubo presión hacia la intensificación agrícola, que quedó demostrado, ha sido una constante en los últimos años. Y en ese proceso, de alguna manera, si lo medimos en términos económicos de incentivo o no incentivo, podemos decir, se debilitan los incentivos económicos para conservar. ¿Y cómo medimos eso? Se abandonan las prácticas tecnológicas conservacionistas consolidadas en el pasado. Lo que demostramos que funcionaba, que son las rotaciones que mantenían materia orgánica y que se aplicaron en el país, dejaron de aplicarse. ¿Por qué? Porque se desincentivó la conservación. No. Yo creo que en realidad nunca se adoptó con una lógica de conservar. Se adoptó porque el ambiente de negocio hacía que se adoptara como parte de un sistema agrícola-ganadero. Cuando salimos de un sistema agrícola-ganadero y nos vamos a un sistema de agricultura continua, desaparece eso y no existe un incentivo. Y además se agrava esa tendencia porque ese proceso se da en el periodo donde más aumento del valor de la tierra hubo en la historia del país. Entonces, en realidad, yo erosiono, degrado, o sea, los fardos se pierden adentro de la cárcava, pero la tierra vale $500 más que el año pasado. ¿O no? Entonces, ¿qué incentivo tengo a conservar
si en realidad lo hago pelota al suelo y el año que viene vale más? En ese periodo de años tan dinámico que empecé a referir en función del escenario internacional, es que se dio todo este cambio de sistema. Por lo tanto, ¿cómo definen los economistas esta? La tendencia a la agricultura continua señaliza una preferencia de los agentes al consumo presente del recurso natural tierra. Es decir, si yo tengo consumo presente, no ahorro, priorizo el consumo presente, porque en realidad el consumo futuro, por ahora, la valorización de la tierra lo va cubriendo. Tampoco tenemos que perder de vista el avance científico-tecnológico. En realidad no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista tecnológico. Si vamos a tener dentro de 20 años determinados materiales genéticos que puedan desarrollarse excelentemente bien con suelos que hayan perdido 29% de su macroporosidad. En realidad no sabemos si vamos a tener desarrollos genéticos que puedan hacer una utilización más eficiente del agua o del nitrógeno. La respuesta a esa la tienen que dar los que son científicos. Lo que parece claro es que no aparecen en el horizonte soluciones que vengan tan rápidas. Hoy, Fernando García nos decía cuál es la tendencia de aumento de la productividad rubro por rubro y qué es lo que necesita la humanidad, ¿no? Y bueno, lo último lo decía hoy, que encubre los efectos de erosión en el precio de la tierra y por lo tanto debilita los incentivos a conservar. De manera que en ese entorno, parece difícil pensar que el mercado va a resolver este problema. Este problema no se resuelve con análisis de corto y mediano plazo entre los agentes que tienen en su poder como propiedad o como arrendamiento la tierra. Y esa es la razón por la cual es necesaria una política pública. Es decir, en el entendido de que el rubro más dinámico de la agricultura, de la actividad económica nacional que tenemos hoy es la agricultura, en un ambiente en el cual se promueve la inversión en la agricultura, se renuncia fiscalmente, se potencian los presupuestos de investigación y de innovación, también se toma la decisión política de aplicar criterios de regulación, que van a tener efectos en la capacidad de generación de renta de corto plazo, sí señor, porque si alguien tiene un contrato, digo ya porque los periodistas van a hacer la pregunta al final, ya le contesto, si un productor tiene un contrato a 5 años donde puede hacer soja, y en base a esa expectativa firmó un contrato de $450, obviamente que una regulación que impida hacer esa rotación va a afectar la capacidad de generación de renta que tenga ese rubro. Pero lo que está por encima del bien o del beneficio individual es la definición de política pública de sustentabilidad. ¿Basada en qué? ¿En que no nos gusta la soja? No. Si no tuviéramos soja no tendríamos agricultura. La soja no es mala. El problema es ponerla en un sistema de cultivo sin reponer los nutrientes, sin considerar los costos ocultos que siempre maneja Osvaldo. Sin poner todo eso, la soja es maravillosa. Si ponemos todo, no lo es tanto. Y en la cuenta país tenemos la obligación de considerar la capacidad productiva de los recursos. Se agota los instrumentos de política pública vinculada a la regulación del uso con un criterio conservacionista exclusivamente en la aplicación de la UCE o la RUSLE. No. Lo que hemos encontrado, o lo que dicen los que saben, es que en realidad el modelo, la erosión en el Uruguay es el principal problema ambiental, en primer lugar. Pers, Fernando García Canoso. Porque en la materia
que se pierde por erosión van las partículas de agroquímicos y todo lo demás. Segundo, el 80%, según algunos modelos que andan por ahí, de la pérdida del carbono orgánico de los suelos está determinado por los procesos de erosión. Por lo tanto, para empezar a laburar acá, se empieza con un modelo, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, como un instrumento objetivo, porque lo que no puede tener esta política es margen de discusión. Y por eso se involucró a la profesión privada, por eso se certificaron y se acreditaron los ingenieros agrónomos, por eso hay ese proceso en el cual se presenta un plan de uso y manejo de suelos sin presentar un papel, se hace a través de la computadora. Y por eso la fiscalización es satelital, porque tenemos que dar las garantías de la transparencia y del rigor científico en el análisis que se haga en esto. Ahora, ¿es lo último que tenemos que hacer? No, creo que no. Creo que podemos explicar que la valorización de la tierra en los últimos 10 años enmascaró los procesos de erosión o de degradación, pero los agentes económicos que están en este negocio no son tontos. Y lo que tenemos que hacer es acercar información objetiva y científica con respecto a la capacidad productiva presente, no la original de los suelos. Y ahí es donde entra el trabajo de Díaz y Sauchik y no sé cuántos más, donde se ve clarito en ese trabajo la relación que mencionaba Terra hoy entre carbono y productividad, y producción, rendimiento, pero también se ven claritas tres interacciones, con el uso del nitrógeno, con la capacidad de utilizar el buen clima y con la respuesta a la buena o mala tecnología. Viste que leí en el viaje, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos en el futuro, y esto lo planteo en algo que también es política pública y que les voy a explicar al final lo que es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, si nosotros tuviéramos por un lado vamos a tener una nueva cartografía de suelos, pero si nosotros tuviéramos la descripción por tipo de suelo de cuál es su nivel de carbono original, hoy cualquiera de nosotros como agrónomo, la herramienta que tiene cuando va a un campo, ahora los gurises nuevos estaban con el GPS y todo lo demás, pero lo que teníamos era los mapas con EAT. Y íbamos con un taladro a chequear, a ver si el límite estaba bien donde estaba puesto y a tratar de ajustar eso. Ahora, si en realidad nosotros tenemos la información de cuál es el nivel de carbono y tenemos bien asociado la relación entre el carbono presente y lo que tenía originalmente con una potencial curva de rendimiento o de desrendimiento, generamos un activo de conocimiento que entra en la toma de decisiones de los agentes privados. Y los campos van a valer no porque son 12-21, sino porque son 12-21 y tienen el carbono al 73% de lo que tenían originalmente. Como nosotros estamos construyendo el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, tal vez de lo que estamos construyendo como política, lo que tiene más perspectiva de futuro, que es un sistema en el cual esté absolutamente todo de cualquier padrón de este país. Los suelos con la nueva cartografía, los recursos hídricos, la historia de los planes de uso y manejo de suelos que se van a ir agregando, la información que no va a ser más la encuesta telefónica de IDEA, sino la información que se va a ir agregando de los rendimientos. Es decir, lo que hoy FUCREA hace para un selecto conjunto de chacras, poder tenerlo en una base con determinadas claves de acceso para que sean públicas o privadas, una situación donde además ahí arriba está el ganado, porque están las caravanas, y están las fechas, y por lo tanto está la velocidad de engorde, y por lo tanto están los porcentajes de destete, y por lo tanto están qué proporción de campo natural, y el campo natural que sigue siendo nuestro principal recurso forrajero y no está en ninguna base de datos, ni siquiera estaba
en el eje de la política pública, tendrá que generar la información, y esa es una de las líneas estratégicas de INAH, generar la información ¿para qué? ¿Para darle charla a los productores? No, para poner la información en un lugar donde cualquier productor se pueda sentar en la computadora y pueda asociar y decidir. En ese Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el índice de carbono de los suelos como un elemento más, digo, seguramente habrá otros, y no soy yo quien desde el punto de vista técnico para decir cuál tiene que ser. Lo que estoy diciendo es cuál es la filosofía, cuál es el espíritu, que no es otra cosa que mejorar la información de los agentes económicos para reducir los costos de transacción y hacer más eficiente la toma de decisiones. Y eso es construir condiciones para un sistema productivo que sea competitivo. Eso es lo que pretende ser eso, mercados de tierra que promuevan incentivos para que los agricultores conserven los recursos. Se pone el ejemplo de Estados Unidos y de Australia. Está demostrado que aquí hay menos incentivos económicos. La idea es empezar a generar información. Y volvemos a lo mismo, ¿no? porque vinimos para eso. Otra vez más, el valor que tiene esto. Mencioné al principio esto, ¿verdad? Esto es del año 80. Los suelos que tienen menos riesgo de degradación del Uruguay son los que están más erosionados. O sea que alguna cosa bien no hicimos. Si estamos en un proceso donde además la agricultura se corrió, ahora medio se le complicó sobre todo por costos de logística, pero se corría hacia estas zonas, o sea, de acá hacia acá, miren a dónde vamos, ¿no? A suelos con más riesgo de degradación. Entonces, el análisis que hay acá es el mismo que yo hacía en el año 1994 con el arroz. ¿Por qué no había erosión en la zona donde había arroz? Ah, claro, porque acá el S, que es el porcentaje dependiente, no existe, porque estamos en zona plana. Y además, si estamos en zona plana, tenemos un cultivo con taipa, y cada 5 o 10 metros tenemos una taipa, y la taipa es un borde a nivel, que se hace a una altura que supera largamente la cantidad de agua caída en una hora, hablando probabilísticamente hablando, en realidad tengo una ecuación en la cual la pérdida de suelo tiende a cero, porque uno de los factores tiende a cero, que es el largo de pendiente. Y además no tengo pendiente. Entonces, cuando nos planteábamos hacer arroz en suelos con pendiente, nos preguntábamos si en esta zona pasó lo que pasó, ¿por qué haciendo una agricultura, o sea, ¿por qué vuelvo a esto? Porque estoy viejo, repito las cosas que, estoy como que Heile. Te vi de lejos, Perucho. La política pública de conservación de suelo, instrumentando una política pública para promover el uso conservacionista, limitar las prácticas presentes que promueven la erosión, complementar la ley. De esto no voy a hablar. Esto, como dijo Terra, Mariana era chica y quedó más petiza de trillar el Uruguay. No voy a hablar de esto. No es solo conservación de los suelos, va con un manual de buenas prácticas agrícolas. Hay un capítulo de gestión que no voy a darle la charla, pero que de gestión del uso de agroquímicos. Es decir, en este momento el Parlamento está votando una ley de rendición de cuentas que obligará a la solicitud de permiso de aplicaciones vía online, obviamente. O sea, no se va a dialogar con un funcionario, se va a dialogar con un sistema que tiene registrado dónde hay una escuela, dónde está la carretera o dónde hay un curso de agua estratégico. Y el operador, que tendrá que tener su equipo registrado, ya existe esa norma, que algo así como el 75 o el 80% de la aplicación de agroquímicos en el país se hace por empresas vendedoras de servicios, y ya tienen a partir del 1 de enero del año que viene la obligación de tener un equipo que emite una señal que la baja y la georreferencia en el escritorio de Bertoni, que hace 24 horas de continuo y está siempre sentado frente a la máquina con su equipo, pero que en definitiva el pedido de autorización es pintar el polígono de aplicación y la máquina le va a decir sí o no, porque eso va asociado a la georreferenciación de los apiarios, porque también tenemos 3.500 productores de abejas
que andan penando porque cada vez que anda un mosquito cerca le mata el 50% de las colmenas. Y las soluciones que recibimos son, queremos que se prohíba la soja transgénica al sur de la Ruta 11, queremos que se prohíba, no, generemos información. Es decir, si voy a hacer una aplicación, ingreso y alguien me va a decir, mirá que 200 metros atrás donde va a aplicar, atrás de un bosque eucalipto hay un apiario que es de fulano de tal con número de teléfono, la máquina. Es decir, eso es una agricultura moderna. Pero quiero ir a esto. Estos datos que no son míos, son de Ponce de León, y me los dio Arana en una presentación que hizo el Congreso de Ingenieros Agrónomos, muestran la diferencia del rendimiento del cultivo de maíz con o sin riego. Y en soja de primera y en soja de segunda. El Uruguay tiene 180.000 hectáreas regadas de arroz, de las cuales el 55% es con agua represada, y poniendo este consumo que es generoso, nos da un volumen de millones de metros cúbicos que si se los pusiera a los cereales y oleaginosos del litoral, es decir, si yo hiciera el ejercicio de trasladar los represamientos del norte, el centro y el este del país y los pusiera en los afluentes del río Uruguay, podría regar 620.000 hectáreas. Ese es el ejercicio mental. Después hay que ver si se puede regar, los costos, el sistema de aplicación, pero a los que conocen el Uruguay no les llama la atención. Ustedes recorren el paisaje del este, del centro, del norte y no les llama la atención. No ven un ambiente totalmente distorsionado por los represamientos. Y es lógico, si el Uruguay represa menos del 5% del agua que escurre, incluyendo las represas hidroeléctricas. Entonces, cuando tenemos una discusión por el agua, es porque importamos los problemas de países que tienen un aprovechamiento del escurrimiento del 60, del 70 o del 80%. Nosotros estamos lejos de eso. Por lo tanto, una de las políticas que estamos impulsando es esta. Que nos gusta llamar ponerle el segundo piso al Uruguay. Y me gusta desafiar, porque la verdad que esto no es un baño de oveja. Eso es un mejoramiento forrajero del Lotus, Macú y Festuca, que produjo 1.300 kilos de carne ovina y 350 kilos de carne vacuna, en un suelo que tiene un índice de CONEAT 89, 502B. Entonces, si nosotros tenemos sistemas productivos que producen 1.600 kilos de carne, también nos tenemos que empezar a preguntar, y a eso es lo que quiero llegar, ¿cuál es el rol de la agricultura en el Uruguay? ¿Nosotros le tenemos que vender agua envasada en pelotitas redondas que se llaman soja a los chinos, o le tenemos que vender otra cosa que tenga más valor agregado, además de seguir vendiéndole eso? Esto es medio bellaco esto, che. Y por eso la pregunta, digo, llegamos a los 50 años, la pregunta es, ¿cómo es para adelante? Porque a mí me gusta soñar con un país en el cual los mejores suelos, eso no es un término muy científico, pero a mí me gusta decirle crema de la agricultura del Uruguay, ese 1.000.000 de hectáreas, imaginármelo sin el agua como factor limitante. 8 de cada 10 años, tenemos una agricultura de verano, está claro. 8 de cada 10 años en este país lo que falta en verano es agua. Tenemos radiación para producir mucho más kilos que lo que dice nuestro promedio. La famosa, profesor querido, ley del mínimo. La ley del mínimo en los sistemas productivos extensivos de cultivo de verano en Uruguay se dan por el agua. Entonces, si no, en realidad por un lado nos sobra el agua y por otro lado tenemos ese potencial, creo que pasa lo que está pasando. El Uruguay tenía 22 o 23 pivots de riego y hoy tiene más de 200, y el que puede hacer una represa y poner un pivot hace una cuenta y lo paga rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer desde la política pública? Tenemos que simplemente observar pasivamente eso para que este país se llene
de pequeñas represitas que tal vez no sean todas eficientes, o además tenemos que promover algunas obras estratégicas que nos permitan transformar el caudal natural que tienen nuestros principales ríos y arroyos que pasan por las zonas agrícolas. Porque en realidad, si yo tengo el río San Salvador, que tiene 280 litros por segundo de caudal autorizado por la DINAGUA, y yo lo transformo artificialmente, sencillamente porque construyo 5 represas en las nacientes, en suelos sin aptitud agrícola, y cuando llega el momento de regar, abro la canilla y transformo el caudal, que naturalmente era de 280 litros por segundo, en 20.000 litros por segundo, lo que estoy generando es un recurso. Y por eso la lógica que nos gusta decir es, que es un concepto de Santiago, también Arana, es dejar de pensar en el agua como factor de producción y pensar en el agua como insumo de producción, como pensamos el nitrógeno, la semilla o el gasoil. Pero eso desde el punto de vista de la decisión microeconómica de corto y mediano plazo. Pero ¿y esta? ¿Podemos razonablemente pensar que en suelos donde podamos tener una agricultura regada de 14 o 15 o 16 toneladas de grano por hectárea y por año en los dos cultivos, estamos generando un proceso de creación de materia orgánica? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué cosas tenemos que hacer para lograrlo? Como está claro que no todos los lugares se pueden regar y esto lo digo de valiente, con 1.000 millones de kilómetros en el auto, como también es clarísimo que hay un montón de suelos que se podrían regar pero que son frágiles y por lo tanto los temas de sistematización y de conservación nos prenden algunas luces amarillas. ¿Cuál es el rol que en esos sistemas tiene el modelo de la rotación, de las pasturas en el ensayo? Todo eso me lleva a una visión de una intensificación de la agricultura con sustentabilidad que obviamente tiene que ser concebida con una lógica de sustentabilidad país que no es otra cosa que la sumatoria de las sustentabilidades de los distintos sistemas. Necesariamente el agente privado toma su decisión, pero tenemos que acostumbrarnos en el futuro a razonar y a pensar con criterio de cuenca hidrográfica, no con criterio del padrón que yo tengo alambrado y es de mi propiedad. Primera cosa. Segunda cosa, la sustentabilidad del país, reitero, es la sumatoria de las sustentabilidades de los distintos subsistemas o propiedades o cuencas hidrográficas. ¿Qué rol juega la agricultura de precisión o la ambientación de la agricultura en esa lógica? ¿Y cuánto de eso podemos apoyar desde el Sistema, Walter, Nacional de Información Agropecuaria, concebida de la misma manera que se concibió la trazabilidad y la sanidad animal, concebida como un bien público? Digo, es obvio que hoy existe la tecnología para que algunos empresarios tengan un avión midiendo biomasa. Y muchos colegas con un cuatriciclo haciendo, ya sé que me recontrapasé. Y bueno, ustedes se lo pierden. Pero, ya termino. Pero me parece que hay una cantidad hay una gran cantidad de asimetría de información y una de las cosas que tiene que tener la política pública es contribuir a disminuir la asimetría de información. Y el Sistema Nacional de Información Agropecuaria también tiene un rol a jugar en los temas de agricultura de precisión. Agricultura con riego, ya lo dije, y antes de que me cortes, sinergias de la agricultura con la ganadería. ¿Por qué sinergia de la agricultura con la ganadería? La sinergia de la agricultura con la ganadería no son exclusivamente volver a tener praderas en la rotación agrícola. Ese es un modelo, las praderas en la rotación agrícola. El otro modelo es la rotación de cultivos con granos forrajeros que ayudan a equilibrarme la rotación y granos forrajeros que no se van a utilizar dentro de ese predio. Y eso tiene que ver con el país de los 12 millones de vacas
y los 3 millones de terneros. Eso tiene que ver con el país que pase del 20% de extracción al 25% de extracción. Eso tiene que ver con resolver los problemas históricos de la curva de doble pico de otoño, invierno y primavera de la producción de nuestras pasturas naturales, que reitero sigue siendo nuestra principal base de alimentación. Y no se arregla con ajuste de carga, porque la carga no es un chicle, porque además tengo una variabilidad interanual brutal. Sí se arregla inyectando alimentos provenientes del sistema externo de distinta manera. Alimentación estratégica, suplementación estratégica, destete precoz, encierre, acorral al final, la que ustedes quieran. Eso está totalmente analizado, validado y funciona. Ahora, la otra forma es en una zona donde desapareció el ganadero y por los planes en muchos lugares va a volver la pastura y sobre todo la rotación corta, la rotación de 18 meses, que es la que va a calzar, 18 a 26 meses, dependiendo de qué le ponga antes y después. En esa rotación aparecen las figuras que hasta ahora no se han desarrollado de integración horizontal entre agentes económicos con distinto grado de especialización, uno en agricultura y otro en ganadería. La figura del pastor, la figura de la persona cuyo negocio es poner 500 novillos en 20 camiones, trasladarlo del departamento de Rivera y ponerlo en el medio del departamento de Soriano, con cosas que tampoco las inventamos, las vimos en Nueva Zelanda, en cualquier lado, corrales móviles, cepos móviles, y en realidad gente especializada en una ganadería de 500, 600 kilos de carne a pasto. Y 500, 600 kilos de carne a pasto en ese sistema, cuando le cerramos los números, me animo a decir que da mejor que algunos sistemas que van perdiendo productividad en la fase agrícola. Esos son los desafíos. Y entonces, el riego, la maximización del potencial con la ambientación de la agricultura de precisión, pero la incorporación de la ganadería como un componente del sistema. Yo creo que en esta reunión hay que hablar mucho y con mucha fuerza de la complementariedad de la ganadería con la agricultura. Y creo que una vez más, como en varios ciclos anteriores de la historia de la agricultura en Uruguay, la agricultura en el Uruguay termina teniendo un sostén en la ganadería. A nivel micro, porque muchos agricultores pasaron las crisis habiéndose transformado en ganaderos. A nivel macro, porque en momentos en que la agricultura estaba quebrada, los años esos que mostré ahí, la rotación con pasturas la mantuvo andando. Y hoy, porque con las relaciones de precios a los cuales accede Uruguay hoy por su carne vacuna y también por su carne ovina, con las relaciones de conversión que todos conocemos, puede llegar a ser el mejor negocio vender el sorgo o vender el maíz transformado en carne que venderlo exclusivamente como grano. Pero además, la externalidad positiva que ese proceso tiene es que además de la transformación, esa inyección de la agricultura sobre el campo natural me estabiliza los picos de producción del campo natural. Y si yo estabilizo los picos de producción entre oferta y demanda, no sobrecargo el campo natural. Y si no sobrecargo el campo natural, no lo degrado. Y si no lo degrado, estoy cuidando la biodiversidad del 70% de la superficie de este país. Entonces, cuando lo miramos en ese enfoque holístico, en realidad los astros se empiezan a alinear, pero no se hacen exclusivamente por la decisión del corto plazo y de los agentes privados. Por eso es importante el papel de las políticas públicas. Muchas gracias.